This meeting is being recorded. Señor Padre Santo, estamos una vez más delante de ti, Señor, para recibir de tu palabra, que nos instruyas una vez más, que nos guíes para siempre servirte y darte la honra y gloria en ti, en todo. Te pido por los que están presentes y por los que se van a conectar, que nos bendigas y que podamos una vez más recibir tu palabra, que quite las distracciones y que tú seas con nosotros. Te pedimos por aquellos que claman por tu justicia, Señor, y por tu amor, y por aquellos que, Señor, necesitan cada día más de ti. Te pedimos que nos ayudes a servirte y amarte conforme a tu voluntad. Te pedimos estas cosas. Y te digo, sobre todo, que una vez más llenes y guíes a Esteban de tus pensamientos para que nos hables a través de él. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Perfecto, listo. ¿Qué les ha parecido ahora que estamos leyendo a Samuel? Es como un cambio de marcha. Bonito, pasarse del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. No sé, ¿qué les ha parecido? A nadie le ha gustado Samuel, entonces ya veo. A mí me encanta, Esteban. Sí, cuéntenos, doña Isa. Sí, me gusta mucho porque, bueno, las historias que se cuentan ahí o la palabra, ¿verdad? Que se habla, pues se refleja mucho. Yo pienso que también a través del Nuevo Testamento uno puede aprender, del Viejo Testamento, uno puede aprender del Nuevo Testamento. Me parece que sí, que eso es importante porque son las raíces, ¿verdad? Y entonces eso nos permite poder hacer una conexión mejor en el Nuevo Testamento y la aplicación en la vida, claro está. Pero a mí sí me gusta mucho Samuel. Sí, ¿Y Pedro? ¿Qué le pareció Pedro? ¿A quién? ¿A mí? Sí, ya que se tiró y que prendió la cámara y está lo más bonita, lo más elegante. Pedro, me gustó mucho, solo que sí, le hace falta a uno el estudiar la primera de Pedro para complementarlo, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí, es interesante, muy fuerte. Me parece que esa segunda de Pedro es bastante fuerte. Pero de eso se trata también, porque la palabra, pues no todo es así, ¿verdad? Sino también tiene sus jalones de orejas, ¿verdad? Sí, pero sí, está bien ese también. Sí, es muy bonito porque, como les digo yo, programación de lecturas las hice yo como de febrero, entonces uno no sabía qué es lo que quería el Señor con todo eso. Y pasar del Evangelio de Lucas a ver a Pedro y después tirarse otra vez al Antiguo Testamento es como un cambio de ritmo, lo más bonito, pero sí, Claro. definitivamente, a mí me hace mucha gracia porque Jesús hablaba a través de parábolas. Y las parábolas es como, voy a contarles una historia, una fábula para explicarle unas cosas. Y el Antiguo Testamento es igual, una parábola de lo que vino a ser Jesús. Entonces, como dice Isa, entender el Antiguo Testamento es entender la obra de Jesús. Y ver a Jesús en estos libros del Antiguo Testamento es lo más lindo, ¿verdad? Ver dónde está Él y qué es lo que Él está haciendo. Entonces, yo he disfrutado mucho esta lectura. Estoy súper atrasadísimo con Samuel, la verdad es que sí. Y yo sé que Aníbal me tiene siempre en la mira y Aníbal siempre es como, Esteban, ese día no escribe, ¿qué es lo que pasa? Pero ya me estoy poniendo al día, Yo me puse al día hoy, leí todo, pero no quise fastidiar a todo el mundo colocar un versículo por cada uno de los días, entonces solo coloqué el de hoy. Pero sí, sí me puse al día. Ok, ¿qué te pareció, Samuel? Está alineado conmigo, ¿sabes? O el mensaje me lo están alineando. Y casualmente el lunes pasado pedimos todos por carácter. Y hay algo en particular que no me he dado cuenta. Después de enseñarle a Aarón, es mi hijo mayor, para los que no saben, que a él le gustan los juegos de mesa y es bastante
decir que él gana, que solo él gana, y entonces tratarle de explicar un poquito la humildad, y es parte de lo que aquí en este libro estamos leyendo, lo de Samuel. Y Adriana me dijo, es que Aaron te está copiando, y eso es algo que yo no me había dado cuenta. De que yo soy muy, en Venezuela le decimos picado, o sea, de que quiero ganar, o sea, Igual en Costa Rica, picado. sí, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Ok. Iliana es una picada, viera, es terrible. Esa si no gana se frustra. Bueno, me pasa lo mismo, y a Aaron creo que le pasa lo mismo, y hay que tener un poquito de bajarle como que un nivel o dos niveles a eso. Ahora que no está, ya puedo hablar de ella, que no me escucha. Oiga, se pone brava. Usted no es solidaria, usted yo sé que no sé qué. Y yo, entonces jugamos Paola y el yerno. Y entonces me dice, oh, Manuel, tenga cuidado porque Iliana se pone brava. Yo sí tengo que dejar perder. La otra cosa que me dice, claro, como es su hija, a ella sí la alcahuetea, pero a mí no me ayuda en nada. Yo como no soy pariente y ella sí. Sí, pero es muy lindo y es muy bonito entender la estructura de Samuel y entenderlo. Poquito a poco vamos a estar leyendo y viendo un poco lo que, o sea, todo el libro de Samuel, porque es bastante largo y parte de lo que vamos a ver hoy es un poco de la estructura del libro de Samuel. Ahora sí, empezamos con la primera de Samuel, ¿verdad? No nos pasó como en Pedro, ¿verdad? Que empezamos con la segunda y no leímos la primera todavía. Entonces, es interesante porque estaba leyendo, o estaba haciendo el estudio, y el libro de Samuel, el uno y el 2 simplemente están divididos en dos libros porque no cabían en un rollo. Acuérdense que los libros se escribían en rollos, ¿verdad? Y entonces el rollo era tan grande si se hacía en un solo que se hizo en dos rollos. Entonces, en realidad es un solo libro. Diferente, por ejemplo, con la carta de Pedro, que Pedro escribió una carta y años después escribe la segunda carta, ¿verdad? Entonces, ahí sí son como más independientes. Este no, este era un solo libro que lo partieron a la mitad porque el rollo era muy grande. Y lo interesante es que en las primeras traducciones griegas, lo que hablaban era de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, era Samuel. Primera de Reyes y Segunda de Reyes, nuestra, actual, era Tercera y Cuarta de Reyes. Entonces eran 4 libros de Reyes, pero después dijeron, ah, no, qué aburrido. Entonces le pusieron Primera Samuel, Segunda Samuel, pero la idea es que inicia el libro de Samuel con un cambio histórico y político que recibe el pueblo de Israel, que cambia de lo que eran los jueces a lo que eran los reyes, una monarquía religiosa. Entonces, ese cambio se da propiamente en Samuel. Y entonces, por eso era que era rey, era primera de reyes, segunda de reyes, tercera de reyes, cuarta de reyes. Inclusive crónicas sigue también toda la parte de los reyes. Entonces, desde Génesis hasta Segunda de Crónicas es una historia completa y continua que habla sobre todo el pueblo de Israel. Entonces, se dice que Samuel es el último juez y el primer, no rey, pero sí él inicia en ese cambio histórico y eclesiástico. Hoy vamos a ver un poco el inicio del libro de Samuel. Y el inicio del libro de Samuel nos habla de un tema muy específico, que es ese cambio que se da entre cuando Elí era el sumo sacerdote y cuando asume la oposición de profeta Samuel. ¿Okay? Y entonces por eso el día de hoy le puse el estudio representando a Dios. Y vamos a hablar un poquito de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos en el momento en que presentamos a Dios y que somos embajadores de Dios. Timoteo, muchos siglos después, nos habló de ese concepto de embajadores de Dios, pero en Samuel vemos como los representantes de Dios
no eran tan buenos representantes de Dios. Y siempre, y eso que hablaba Aníbal ahora, de la responsabilidad que tenemos nosotros como padres para que estamos moldeando a nuestros hijos, ya sean hijos físicos o inclusive hijos espirituales. Y yo creo que es importante ese tema. Y aunque la Biblia no es muy específica en ese tipo de temas, creo que a lo largo de la Biblia uno puede ver una y otra vez como un buen padre, líder espiritual, y los hijos no son tan buenos líderes espirituales. Y uno dice, ¿qué se perdió, verdad? Y entonces Kenia siempre me dice, es que hay gente que es luz en la calle y sombra en la oscuridad. Algo así me dice ella. Que es la gente que por fuera habla y dice y todo el mundo lo toma como alguien con mucha sabiduría, y en la casa es totalmente lo contrario. Y muchas veces a muchos personajes de la Biblia le pasa eso, que son líderes espirituales impresionantes, pero no lograron dejar legado en sus hijos. Y no hay un proceso de sucesión en los hijos. Y son pocos los hijos que siguen un buen mandato después de que los padres hicieron un buen mandato. Yo creo que de los pocos casos es el caso de David, y que su hijo Salomón mantuvieron hasta cierto punto, mantuvieron un legado. Pero bueno, representando a Dios de acuerdo a la primera carta de Samuel. Entonces, como les decía, Samuel es el último juez y el primero que inicia ese ciclo político del pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel entra a la tierra prometida y no tiene un rey, no tiene una persona que los dirige. Tiene una persona puesta por Dios, que en su caso fue Moisés, que era el líder, que salía, hablaba con Dios y llevaba y daba su mensaje. Moisés no entra a la tierra prometida, y hoy vamos a leer un poquito de eso, lindísimo, sobre este concepto. No entra a la tierra prometida. El que entra a la tierra prometida es Josué. Entonces Josué igual es un líder que habla con Dios, y él simplemente lleva el mensaje de Dios, pero no es como un rey, como si se sigue en este caso político después de Samuel. Entra a la tierra prometida y siguen con ese mismo concepto. Después, en el libro de Jueces, vemos que Dios empieza a levantar ciertos personajes que son como los líderes religiosos de ese momento. Pero son personajes que Dios va levantando así, sin un orden lógico. En el libro de Samuel, no lo vamos a ver hoy, pero sí lo vamos a ver en el estudio de la próxima semana. El pueblo de Israel dice, no, queremos un rey igual que todos los demás pueblos. Y entonces inicia el concepto del reinado como líder político, como dirigente político. El primero que ponen es Saúl, y vamos a ver la próxima semana, que es un líder bastante malo, porque fue escogido por parte del pueblo de Israel, y Dios dijo, no, mejor yo voy a escoger el rey. Y entonces después entra David, y después de David entra Salomón, y después otro montón de reyes. Pero entonces, este libro de Samuel está en el puro momento en donde va a haber ese cambio político. Y entonces hay que sentar las bases para que ese cambio político se da, y se da específicamente con Samuel. Sí. Esteban, una Dígame, interrupción. Hablando un poco de reyes. El sistema judaico en aquel momento es de tener reyes. Bíblicamente, ¿cuál es el tipo de gobierno que debemos de tener? Es que Dios nunca se mete en eso. Dios nunca se mete en la forma en que un pueblo se ordene. Yo creo que Dios, en su sabiduría y en su libertad, siempre ha dejado que la parte cultural de cada pueblo se mantenga. De hecho, Dios nunca regula un tema como el tener una sola esposa o tener varias esposas. Vemos que Dios nunca dice esto es bueno o esto es malo, sino culturalmente se hace. Y Abraham tuvo varias esposas. Hay gente que dice que el momento histórico de Abraham no era para tener varias esposas, pero Abraham tuvo varias esposas. David tuvo otro montón de esposas, y Dios nunca dice esto se puede, esto no se puede, a nivel cultural. En el día de ahora se habla de que uno puede tener una sola esposa,
pero Dios nunca dice no tenga más de una sola esposa. ¿Por qué? Porque es un tema cultural. Igual que el régimen político, Dios nunca se mete en el régimen político. Siempre Dios habla de que los líderes políticos, porque siempre va a haber una persona que sea líder, tienen que tener estas características y que la libertad debe ser lo que reina en la tierra. Pero nunca dice, ok, pensemos en esta cuestión política del feudalismo o este es el que funciona, o la democracia, porque ni siquiera existían esos conceptos. Entonces Dios nunca se mete en eso. De hecho, mucha gente critica la Biblia porque dice que de alguna manera habla ¿cómo se llama? En Hechos de los Apóstoles dice, mire, si usted tiene esclavos, trátelos así, así y así. Entonces dice uno, Dios está justificando la esclavitud. Es un sistema político que existía en ese momento donde los sirvientes eran esclavos. Entonces dice, ok, trátelos bien, trátelos justamente y todo esto, pero la gente que critica la Biblia dice, Dios está a favor de la esclavitud porque no la condena. Yo siempre he pensado que hay mucha parte cultural que Dios la deja para que el pueblo sea el que la dirija. Entonces Dios creo que no se mete en ese sentido, en esa parte. Simplemente las cosas van sucediendo y Dios regula que sí, que los líderes tienen que ser justos, que tienen que ser, trabajar, que se parezcan a Dios. Dándole un poco de vuelta aquí a la pregunta, los judíos en aquel momento, las tribus de Israel querían un rey. Eso tenía un trasfondo nada más de ellos, no era un trasfondo espiritual. No, de hecho Dios siempre quiso tener relación directa con el pueblo. Recuerden que estaba el pueblo de Israel en el monte Oreb y entonces Dios empieza a hablar con ellos y ese retumbo y ese bulla y entonces ellos se asustaron y entonces le dijeron, Moisés, hagamos una cosa, mejor que Dios hable con usted y usted nos cuenta el mensaje a nosotros, pero yo no, me da susto, me da miedo que Dios nos hable directamente. Entonces Dios dice, ok, no es lo que yo quería, pero de ahora en adelante voy a poner una persona y hablarle a esa persona para que esa persona llegue a hablar con ustedes. Entonces ahí empieza la intercesión de parte de Moisés para traer el mensaje, pero no era nunca el plan de Dios. Cuando el pueblo de Israel, y eso lo vamos a ver la próxima semana, pero Manuel se me está adelantando, cuando el pueblo de Israel llega y le dice, queremos un Dios igual que todos los demás pueblos, entonces Dios dice, ¿para qué? Queremos un rey igual que todos los pueblos. Entonces Dios le dice, ¿para qué? Si ese rey lo único que hace es ponerse encima de ustedes. No es la idea que yo tengo para ustedes, pero si ustedes quieren un rey, ahí va, ahí está el rey. No sé qué voy a hablar la próxima semana, porque todo esto es lo que iba a hablar la próxima semana. Pero, interesante. Bueno, pues que estás nos atrasado, esperamos a la Andrés, próxima semana. estás atrasado, Esteban. Sí, ¿por ya qué? vamos por el 8, ya vamos por el día 8. Sí, pero ahí vamos estudiándolo en orden, toda la parte. Dígame, Manuel, ¿qué me está diciendo? No, que suena interesante, que Dios quería tener una relación directa y no tener un intermedio que era el rey ahí. Sí, porque Dios siempre ha querido la relación con el Espíritu Santo y esa relación directa de tú a tú con el Espíritu Santo es lo que Dios siempre ha querido. Y nosotros siempre hemos querido tener una persona, ¿verdad? Inclusive la iglesia actual siempre busca ese líder ungido que ore por mí y cuando él ora por mí se me va a sanar todo. Y Dios dice, hombre, si ustedes pueden hacerlo directamente conmigo, ¿por qué quieren tener un intercesor? No estoy diciendo... Está como el cuento que por qué andar con muletas teniendo pies, ¿no? Exactamente, y siempre fue el plan de Dios. El plan de Dios siempre fue una relación directa, pero la gente es la que siempre le dijo, no, mire, mejor hable usted con ellos y después ustedes conmigo. Pero bueno, todo eso lo vamos a repasar la próxima semana. Pero sí, después de un proceso de gestación y un nacimiento milagroso, nace Samuel. Esta parte de Ana como la que lucha por su hijo desde antes que nació, a mí me pareció impresionante. Y nos habla mucho del carácter de Ana, que de alguna manera se lo impone, se lo deja a Samuel. Y también nos habla un poco también del poco tacto que tenía Elí como líder religioso, ¿verdad? Que cuando Ana estaba llorando y hablando y orando, Elí creía que estaba borracha. O sea, me pareció como
como fatal como líder religioso que no tener esa empatía y esa misericordia como la que tenía para con Ana. Pero Ana, después de que nace su hijo, asume una posición de gratitud y hace una oración que es una oración impresionante. Esa oración habla de un corazón agradecido, pero es interesante porque la estructura de la oración es esta que hace Ana, es la misma estructura que el escritor de Samuel, que eso no les dije, Samuel no está escrito por Samuel, sino está escrito por otra persona porque despuesito del que va terminando Samuel, el primer libro de Samuel, Samuel muere y después sigue el otro profeta. Entonces, es por lógica que no fue Samuel el que escribió el libro. Pero el escritor de Samuel agarra la estructura de la oración de Ana y estructura su libro con respecto a esta oración y bajo varios ejes temáticos de la oración de Ana. Entonces vamos a estudiar primero esa oración de Ana que me parece lindísima y que creo que es importante verla. Teito, si quieres nos lees ahí 1 Samuel 2 del 1 al 10. Luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido. Ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Nadie es santo como el Señor. Aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Dejen de ser tan orgullosos y altaneros. No hablen con tanta arrogancia, pues el Señor es un Dios que sabe lo que han hecho. Él juzgará sus acciones. El arco de los poderosos está quebrado, y los que tropezaban ahora son fuertes. Los que estaban bien alimentados ahora tienen hambre, y los que se morían de hambre ahora están cansados. La mujer que no podía tener hijos ahora tiene 7, y la mujer con muchos hijos se consume. El Señor da tanto la muerte como la vida. A unos baja a la tumba y a los otros levanta. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos. A unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero. Los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor. Pues toda la tierra pertenece al Señor y Él puso en orden el mundo. Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solamente por la fuerza. Los que pelean contra el Señor... Ay, se me fue. ¿Sí? Los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él tumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga en la tierra. Él da poder a su rey. Aumenta la fuerza de su ungido. Vemos que interesante esta oración porque, ok, Ana acaba de que nació Samuel, o sea, acaba de ser madre por primera vez y empieza a hablar, empieza a hacer una oración de agradecimiento por su hijo, pero habla de un montón de temas políticos interesantes que uno dice, ¿por qué Ana está hablando de eso? ¿Qué relación tiene lo que ella está hablando sobre lo que ella está viviendo? Y hay una parte final que la delata, que dice, Él da poder a su rey, aumenta las fuerzas de su ungido. Entonces uno dice, ok, vienen de un sistema político de jueces. Los reyes todavía no han empezado, ¿verdad? Esto fue mucho antes de que naciera, o sea, de que se hablara sobre Saúl y de toda esta situación que vamos a ver ahora más adelante. Pero ya Ana está hablando, Él da poder a su rey. Y no solo eso, aumenta la fuerza de su ungido. El ungido de Dios, lo vemos más adelante, está hablando de David, que es el ungido de Dios, que era el rey que iba a asumir el reinado muchos años después de esto. Entonces uno dice, ok, esta oración como que no es como tan inocente. Empieza a hablar de ciertos temas que son el eje temático de la oración del libro de Samuel. Entonces habla sobre la madre agradecida por su hijo,
¿verdad? Y dice, el que no podía tener hijos ahora tiene 7. Efectivamente, Ana logró tener un montón de hijos más. Entonces, está hablando de su profecía y de su vida y del propósito que tiene ella como persona. Y aquí quiero que no veamos el tema como que será tan simple, ¿ok? El propósito de Ana, o su monte de influencia de Ana, podríamos decir que está en la familia. No quiere decir que Ana nació para tener hijos, ¿verdad? Y el propósito de Ana era tener hijos, no. El propósito de Ana era tener un hijo, formar un hijo y levantar un hijo con ciertas características que fueran un líder y un influyente en la sociedad. Entonces, el monte de influencia de la familia, especialmente para las mujeres, a veces se vuelve un poco un tema espinoso, porque de alguna manera la gente dice, ok, es que Dios hizo mujeres para tener hijos, nada más, y que estén metidas en la casa. No, 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 no es para tenerlos. Cualquier persona, cualquier mujer puede tener un hijo, pero criarlo como un líder, definitivamente la mujer influye montones en eso, o en este caso, esta mujer influye montones en eso. Entonces, Ana, aunque había entregado a su hijo para la crianza y creció en el templo, su liderazgo como mujer y como formadora de carácter es importante, vemos aquí en este paso. Y aquí me habla de otra mujer importantísima y que quería que hiciéramos el paralelismo. Que hay que guardar sus distancias, obviamente, pero hay otra mujer que hace una oración después de que queda embarazada y es una oración también muy importante que podemos ver. Pero vamos a estudiar un poquito más después esa oración. Pero entonces, la estructura de esa oración, casi una canción que escribe Ana, es esta. Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde. Hace pasar de la maldad humana y Dios está obrando y Dios levanta un rey mesiánico. Esa es la estructura de esta oración y es la estructura del libro de Samuel. Entonces, pues vamos a entender que el libro de Samuel va a hablar sobre la oposición entre el orgulloso y el humilde. Cuando veamos la próxima semana al rey Saúl y al rey David, vamos a ver esa oposición entre el orgulloso y el humilde. Y después empezamos a ver sobre la maldad humana y cómo Dios está actuando dentro de esa maldad humana para lograr su propósito. Y cómo al final va a levantar un rey, primero un rey que es el rey David y después un rey mesiánico que es el rey Jesús, ¿verdad? Entonces, en esa estructura, y es muy interesante porque es una canción. Todavía no se han escrito los salmos, pero tiene la misma estructura de un salmo. Entonces uno dice, ¿qué tanto habrá influido Ana en Samuel? ¿Y qué tanto habrá influido Samuel en David? ¿Y qué tanto habrá entendido David para esa estructura para escribir los salmos? Entonces uno ve detrás de cámaras, detrás de la estructura, detrás de la Biblia, empieza a ver la importancia que tiene Ana como formadora, como criadora, como la que pone las bases de un montón de estructuras. Y el poder tan importante que tiene el monte de influencia de la familia, que a veces se ha menospreciado, porque nosotros en la sociedad decimos, ok, los negocios, la educación, y la familia es como, sí, vaya y haga el almuerzo. Pero no es así. Vemos la importancia que tiene una mujer como Ana, que luchó por su hijo desde antes de ser gestado. Y después de esa gestación, en la crianza, en el desarrollo y cómo influye hasta años después, inclusive en lo que es una estructura de los salmos. Hay una oración muy importante que está en Lucas, que también es una mujer que está agradecida porque quedó embarazada o porque va a tener su hijo. Don Álvaro, si quiere nos lee ahí el Magnificat de María. Don Álvaro, tiene ahora sí. Bueno, el Magnificat, canción de alabanza de María. María respondió, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva
y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas para mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvida de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Vemos qué lindo, porque igual María hace esta oración y Jesús no se ha crucificado todavía. Y ella ya habla no como lo que va a hacer Jesús, sino lo que ya hizo Dios. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Y entonces uno dice, o sea, María ya de alguna manera sabía lo que iba a hacer el Mesías. Seguro Jesús le contó. No, no, no. Ella en su corazón igual sembró la semilla, logró tener una relación, una crianza con Jesús también que lo levantó como líder. Obviamente, tenemos que guardar las diferencias entre quién era Samuel y quién era Jesús, pero también podemos ver eso como una mujer que su ministerio está en la familia, cómo puede levantar, cómo puede empoderar, cómo puede criar a unos hijos que van a hacer algo impresionante. Y creo que esa es la importancia del ministerio del Monte de Influencia de la familia. Lograr levantar personas que sean base de una sociedad que es sobre la que se levantan un montón de líderes y un montón de personas. Entonces, muchas veces siento que el monte de influencia de la familia se ha menospreciado, pero aquí vemos dos ejemplos de dos mujeres impresionantes, que su monte de influencia era la familia, pero que tuvo repercusiones importantes a nivel mundial y a nivel histórico, ¿ok? Y después nos empieza a hablar también del corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios a la hora de tocar a Ana, a la hora de tocar a Samuel y a la hora de lo que hace y lo que nos enseña con Samuel? Aníbal, si quieres nos puedes leer ahí primera de Samuel 2:21. Entonces el Señor bendijo a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Entre tanto, Samuel crecía en la presencia del Señor. Vemos qué bonito, porque Ana agarró a su hijo y por decisión suya, ¿verdad? No fue que Dios le pidió eso. Ana agarró a su primer hijo y se lo entregó a Dios. Literal. Agarró a su primer hijo y se lo dio y se lo fue y lo dejó ahí en el templo. Era la promesa que ella había hecho. No solo entregarse a su hijo, sino que no le cortara el pelo y otro montón de cosas que le pide o le promete a Dios. Antes de que quede embarazada. Cuando ella queda embarazada, cumple su promesa y le entrega a su hijo. Y Dios la bendice porque ella tenía muchos años de no poder tener hijos. Después de que nació el primero, ahí sí, vino la catezumba y tuvo a 5 hijos más. 3 hijos y 2 hijas. Entonces, esto nos enseña mucho de cuál es el corazón de Dios. Cuando nosotros le entregamos a Dios lo que es de Él, Él multiplica y bendice el resto, igual como lo tenemos que hacer con el diezmo. Y veamos qué interesante, porque le entregamos lo que es de Él. Nosotros no le entregamos algo que no le pertenece. Obviamente, después de que Jesús nos da sus enseñanzas, sabemos que el 100% le es de Dios. Pero lo que Dios nos pide a nosotros es que le entreguemos lo que le corresponde, el 10%. Lo primero, y Él va a bendecir lo demás. Cuando Ana le entrega su primer hijo, Dios la bendice y entonces ella multiplica su vientre y entonces tiene 5 hijos más. Entonces, esto es muy, muy interesante porque nos está hablando de cuál es el corazón de Dios y lo podemos ver ahí en Génesis. Alejandra, si quieres nos puedes ir Génesis 4 del 3 al 5. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda,
pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Qué fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? La ofrenda de Abel era lo primero y lo mejor. La ofrenda de Caín no era lo primero y lo mejor. También era una ofrenda. Entonces, lo que nosotros tenemos que entregarle a Dios no solo es hacerlo de acuerdo a lo que la obligación que tenemos nosotros, sino hay que hacerlo de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Es lo primero y lo mejor. Por eso cuando entregamos el diezmo, no es al final del mes lo que nos quedó, se lo damos como limosna, lo que nos sobró. No, no. Hay que, cuando llega el cheque del salario o lo que sea, apartamos de primero el 10%, se lo entregamos a Dios porque eso le pertenece. Lo primero y lo mejor es lo que le pertenece a Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo Ana. Y uno entiende, uno dice, pero ¿por qué es que uno cree que los hijos también vienen en esa parte y por qué los hijos son lo primero y lo mejor? Cuando Dios tomó a los primogénitos de Egipto, recuerdan en la última plaga, que agarró a los primeros hijos y los tomó, y el espíritu de muerte se llevó a esos primeros hijos, Dios no estaba agarrando nada que no le correspondía. Los primeros hijos, los primogénitos de Dios, siempre van a ser de Él. No, Dios no agarra lo que no le corresponde. Entonces, el entregar, lo que hizo Ana a la hora de entregar su primer hijo, no era que le estaba entregando algo que no le correspondía a Dios. Los primeros hijos siempre van a ser, siempre le van a pertenecer a Dios. Entonces, esa es la responsabilidad de la primogenitura. En el caso de Ana, fue y lo dejó en el templo. No es lo que Dios nos pide a todos nosotros con los primeros hijos, pero sí hay una parte muy importante en entregarle a Dios lo primero y lo mejor. Entonces, eso fue lo que hizo Ana, y la repercusión de ese acto de Ana fue que Dios bendijo a Ana, y antes era estéril y ahora tuvo 5 hijos más. Entonces, vemos como hubo correspondencia entre lo que Ana quería y la oración de ella y lo que al final de cuentas Dios hizo en la vida de Ana. Y después, el tercer punto que quería que tocáramos en esta introducción al libro de Samuel es cómo nosotros tenemos que ser buenos representantes de Dios. Y entender el buenos representantes de Dios, en este caso, y vamos a ver varios casos en la Biblia, en este caso dentro de el templo y dentro de la iglesia, pero que no quiero que nos quedemos ahí. También ahora, cuando nosotros recibimos a Cristo y decimos que somos cristianos, somos representantes de Dios y los ojos de todo el mundo están sobre nosotros. Entonces, tenemos que tener cuidado en esa parte. Margarita, ¿cómo estás? Si quieres, nos puedes leer ahí 1 Samuel 2, del 12 al 17. Hola. Hola. Vamos a ver. Ahora bien, los hijos de Elí eran sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía, toma lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía, no, dámela ahora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Veamos y pongamos en contexto qué es lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Hay una persona que había tenido una situación difícil, había pecado.
y con arrepentimiento y con sacrificio, ¿verdad? A veces eran personas que tenían que ahorrar para poder comprarse un cabrito para poder redimir sus pecados. Llegaban al templo con un corazón dispuesto a agradar a Dios y se pegaban con pared con este par de elementos que se paseaban en todo. Y no solo se paseaban en todo, sino también eran personas que de alguna manera y respetaban la ordenanza de Dios. Vamos a ver, lo que se decía era que los sacerdotes no tenían ellos que tener cabritos y vacas y todo, sino ellos podían tomar de las ofrendas una parte y consumirlas, pero tenía ciertas reglas, ¿verdad? Lo que se dice es que cuando la carne estaba ya asada, con toda la grasa y todo, ellos apartaban la grasa y se dejaban ellos la carne, alguna parte de la carne, otra se quemaba completamente. Y entonces el sustento de esas familias que vivían de toda esta parte de la iglesia, perdón, del templo, era esa carne que estaba ahí. Pero los hijos de Eli, medios vivazos, decían, no, deme la cruda. ¿Por qué? Porque así la congelo y después ahí me queda carne para el resto. Pero el agarrar la cruda era en contra de las ordenanzas de Dios, porque la idea era que la grasa se quemara y ese olor fragante, y los que han oído una carne asada saben que esa es la parte más rica de la carne asada, el olor a la grasa quemada, y a veces uno sale a la acera y y huele ahí el olor a carne asada y uno dice, ¿dónde está el vecino preferido mío que tiene un asado cerquita para ir a visitarlo? Ese olor a la grasa quemada, dice la Biblia que es olor fragante, que sí que, pero era olor fragante a Dios. Entonces la idea era que usted agarraba el tuco de carne, lo asaba, la grasa se quemaba totalmente y cuando estaba en ese proceso, la Biblia no es muy específica en eso, pero la ordenanza o lo que generalmente se hacía era que agarraban en ese tenedor grande de 3 dientes, lo metían, corteaban una parte y se la llevaban para el templo, ¿verdad? Pero ya era carne asada. Ellos simplemente llegaban y se la consumían, ¿verdad? Entonces, esta gente lo que está haciendo es tratar con desprecio la ofrenda al Señor. Y entonces habían riñas, habían peleas, y era una persona que quería acercarse a Dios y quería, con un corazón misericordioso, quería acercarse a Dios. Y se encuentra con estas personas que se pasean en su experiencia con Dios. Y entonces podemos traerlo a tiempo presente cuando muchas veces, y aquí vamos a hablar directamente de la gente que trabaja en algún ministerio, muchas veces la gente viene con una situación en la que yo quiero acercarme a Dios y busco una organización humana para acercarme a Dios y ¡pum!, pego con cerca porque no es el tiempo adecuado, ya no estamos en horas de oficina, ya no tenemos tiempo para atenderlo. Entonces uno dice, hay que tener mucho cuidado los que somos representantes de Dios, porque para esa persona es el momento más importante de su vida o de su día. El poder acercarse a Dios y pegar con cerca de esa forma es fatal. Y no solo los que sirven en una iglesia, porque muchas veces alguien dice, uy, don Álvaro es cristiano, voy a ir a hablar con él, voy a ir a orar, que él ore por mí. Y tal vez uno está con alguna situación, con alguna cuestión personal, y la gente, pum, pega con cerca. O alguien dice, es que tal persona habló y no me dijo lo que yo quería oír, o no me trató como yo me quería sentir tratado. Y entonces hay que tener mucho cuidado, porque todos nosotros, en el momento en que decimos cristianos, nos volvemos representantes de Dios. Sea que trabajemos en una organización, sea que seamos líderes de un grupo, o sea que simplemente somos cristianos porque decimos que somos cristianos. En el momento que usted dice que es cristiano, los ojos de todo el mundo están sobre uno. Primero, viendo a ver en cuál se equivoca y qué hace mal, pero también cuando están pidiendo ayuda, cuando necesitan oración por algo, ¡pum!, importante
y se van a acercar a usted y van a tenerlo ahí. Pero entonces nosotros somos las manos de Dios aquí en la tierra y tenemos que tener cuidado para representar correctamente a Dios. Los hijos de Eli no lo hicieron. Y esto podemos verlo también, lo que pasó en un pasaje de Números, que es cuando Moisés, vamos a ver, Moisés y todo el pueblo de Israel fueron hasta la tierra prometida. Antes de llegar a la tierra prometida, llegaron ahí a este campo en Cádiz, llegaron a la tierra prometida, no entraron a la tierra prometida, 40 años tuvieron que dar una vuelta y volvieron a la tierra prometida. Antes de volver y entrar a la tierra prometida es donde sucede este pasaje que vamos a leer aquí en Números. Adriana, no sé si puedes leernos ahí Números 20 del 1 al 13. Sí. Números 20 del 1 al 13. El primer mes del año, toda la comunidad de Israel llegó al desierto de Sin y acampó en Cádiz. Mientras estaban allí, Miriam murió y la enterraron. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente se rebeló contra Moisés y Aarón. El pueblo culpó a Moisés y dijo: si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con nuestros animales, con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Seguimos aquí, Adri, en esta otra. Ok. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad. En presencia de todo el pueblo, háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Tomó la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Por eso este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque allí el pueblo de Israel discutió con el Señor y él demostró su santidad entre ellos. Jehová quería mostrar su misericordia y la imagen que él quería lograr con este nuevo milagro era mostrar a Jesús y a una manifestación. Ajá. Estamos Eso ahí. era tú, a eso te toca a vos. Eso soy yo. Ok, vemos el pasaje y uno dice, qué raro, ¿por qué eso le costó tan caro a Moisés? De hecho, por ese pasaje es que Moisés no entra en la tierra prometida, ni Aarón tampoco. Entonces uno dice, puña, qué duro Dios, después de todo el proceso, y cuando uno ve yo que les he dicho que me encantan las películas de Semana Santa, cuando uno ve todo lo que pasa a Moisés y con ese pueblo tan amalamanzado, y con una cosa tan simple y tan pequeña, y vino con el traste y al final de cuentas Moisés no logra entrar a la tierra prometida. ¿Qué significa este pasaje o qué fue lo que pasó aquí que fue tan caro? El pasaje es muy, muy claro, ¿verdad? Ellos vienen ya por la segunda vuelta, ya van a entrar a la tierra prometida, se encuentran otra vez en ese lugar donde no hay agua y entonces Dios les dice, entonces el pueblo empieza otra vez con la misma cantaleta diciendo, mire, no vamos a poder, nos vamos a morir de sed aquí, qué barbaridad.
Y entonces Moisés va a donde Dios y Dios quiere mostrarle la misericordia, quiere mostrar el amor de Dios, quiere mostrar cómo un pueblo ha cambiado y él quería mostrar, hacer una representación de lo que Jesús venía a hacer aquí en la tierra. Cuando vemos este pasaje, y si Moisés hubiera tenido el pasaje correcto o la manera correcta de hacerlo, hubiera sido una analogía tan linda donde Dios le presenta la roca y esa roca da agua y es una agua viva y es ese mismo diálogo que Jesús tuvo con la samaritana. Cuando llega Jesús y le dice ahí en Juan 4, del 3 al 15, Ale, si quieres nos lees ahí Juan 4, del 3 al 15. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y el que está diciendo eso es la roca, o sea, es nuestro sustento. Es otra analogía que Jesús estaba diciendo, donde yo soy la roca angular que fue desechada por los arquitectos, o yo soy el manantial de agua que nunca tiene fin. Era toda esa imagen que Dios dijo, ok, voy a mostrar a mi hijo de esta forma, y Moisés se paseó en todo ese discurso que quería dar Dios a todo el pueblo. Moisés, enojado, frustrado, empezó a decirles, es que usted es un pueblo, no sé qué, y entonces el pueblo, lo que quedó claro en el pueblo es, Dios está enojado conmigo, y Dios, y entonces el dirigente tiene que golpear la roca para que la roca saca agua, y entonces a regañadientes Dios me bendice. Ese fue el mensaje que recibió el pueblo de Israel, y no era el mensaje que Dios quería dar. Dios quería dar un mensaje muy claro. Yo voy a poner una roca y esa roca ustedes van a pedirle agua y nunca más van a tener sed. Pero yo los amo. Yo quiero que ustedes entiendan mi misericordia, entiendan mi amor. Pero Moisés fue un mal representante de Dios y mostró un Dios malo que hay que ordeñarlo para que nos dé migajas y bendiciones para nosotros. Entonces veamos lo importante que fue la metida pata que hizo Moisés, porque de alguna manera fue un mal representante de Dios aquí en la tierra. Y es algo muy sutil y es algo muy pequeño, pero era todo un discurso que Jehová quería dar al pueblo de Israel para que nosotros tuviéramos una analogía después de lo que Jesús venía a hacer. Obviamente Jesús al final de cuentas hizo lo que vino a hacer y nosotros entendemos bien claro ese mensaje que Dios quería darnos. Pero igual como los hijos de Eli, este paisaje de Moisés nos muestra como los representantes de Dios aquí en la tierra tenemos que tener la delicadeza de mostrar una imagen correcta de quién es Dios, ¿ok? Y entonces, por eso fue que Moisés no entró a la tierra prometida. Por este pasaje que fue, al final de cuentas, le salió carísimo a Moisés, ¿ok? Y vemos aquí, quiero terminar con este pasaje de 1 Samuel 4, en donde también hay estos dos muchachos, ¿verdad? Que son Ofni y Finés, también tuvieron una mala interpretación o una mala representación de lo que es Dios y quién es Dios y qué es lo que hace Dios para nosotros, ¿verdad? Entonces, don Manuel, si quieren nos lee ahí 1 Samuel 4, del 1 al 11. Primera Samuel, vamos a ver. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. En la batalla las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban, ¿por qué permitió al Señor que los filisteos nos derrotaran?
Después dijeron, traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. Cuando los israelitas vieron que el arca del pacto del Señor llegaba al campamento, su grito de alegría fue tan fuerte que hizo temblar la tierra. ¿Qué estará pasando?, se preguntaban los filisteos. ¿Qué es esto? ¿Qué es todo ese griterío en el campamento de los hebreos? Cuando le dijeron que era porque el arca del Señor había llegado al campamento, entraron en pánico. Los dioses han llegado a su campamento, exclamaron. Esto es un desastre. Nunca antes nos hemos enfrentado a algo así. Socorro. ¿Quién podrá librarnos de los dioses poderosos de Israel? Son los mismos dioses que destruyeron a los egipcios con plagas cuando Israel estaba en el desierto. Filisteos, peleen como nunca antes. Si no lo hacen, seremos esclavos de los hebreos, así como ellos han sido esclavos nuestros. Peleen como hombres. Así que los filisteos pelearon con desesperación y de nuevo derrotaron a Israel. Y la matanza fue grande. Ese día murieron 30,000 soldados israelitas. Y los sobrevivientes dieron la vuelta y huyeron cada uno a su carpa. Los filisteos captaron el arca de Dios y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. Entonces vemos aquí bien claro qué es lo que está pasando cuando somos malos representantes de Dios. Okay. Ellos tenían, ¿verdad? Bueno, tenían toda una historia como Dios había respaldado al pueblo de Israel y una y otra vez ganaban las batallas de una forma milagrosa, no tanto por su liderazgo militar, sino porque simplemente Dios estaba con ellos. Y había muchas veces en donde buscar la presencia de Dios, buscar la guía de Dios, los había salvado o les había hecho que ganaran la guerra o la batalla. Entonces, históricamente ellos entendían que era eso, pero eran generaciones anteriores, ¿verdad? Ahora esta nueva generación se está enfrentando contra los filisteos y tres malos representantes de Dios dijeron, el amuleto nuestro es que cuando llega el arca, y era la presencia de Dios, o sea, no era cualquier cosa, cuando llega el arca, entonces ahí obtenemos la victoria. No es cuando llega el arca, es cuando busco la presencia de Dios y Dios respalda lo que yo hago. Pero vieron en el arca como un amuleto de la suerte. Y aunque eso lograba en las personas ese proceso de, ok, ahora sí ganamos porque cuando lo hicieron Josué, nosotros ganábamos la batalla. Entonces, vamos a ganar. Y ellos se motivaron y gritaron y estaban felices. Inclusive el pueblo, el ejército enemigo dijo, ahora sí se armó la gorda porque llegaron los dioses que vencieron a Egipto. Pero era un amuleto. No era la presencia de Dios, no era que ellos estaban buscando la guía de Dios o la presencia de Dios, lo que buscaron es un amuleto. Y el amuleto me funcionó antes, ahora me va a funcionar ahora. Y vean qué cruel, y vean qué triste. Para los filisteos, ellos vencieron al Dios de Israel. Y para Dios es, a mí nunca, nadie me llamó ahí. Mandaron el arca del pacto y perdieron la guerra y perdieron el arca, ¿verdad? Y al final de cuentas murieron los sacerdotes. ¿Por qué? Porque fueron malos representantes de Dios. Buscaron el arca como un amuleto y no buscaron la presencia de Dios, que sí lo que hacía Josué, o sí lo que hizo el pueblo antes cuando ganaban las guerras. No era que buscaban el arca, lo que buscaban era la presencia de Dios, la guía de Dios. Y muchas veces Dios les decía, no, mejor no vayan a la guerra porque esta la pierden.
mejor tengamos otra estrategia. Y ellos no, ellos dijeron, vamos para la guerra y tráigase el arca. Con eso vamos a ganar. Entonces, ser malos representantes de Dios, lo triste es que al final de cuentas el que queda mal es Dios, porque mostramos un Dios que no es. Y ese es el principio de idolatría. Entonces, nosotros cuando somos representantes de Dios, y aquí soy enfático, cada vez que nosotros decimos que somos cristianos, somos representantes de Dios y vamos a mostrar a Dios a la gente que no lo conoce. Tengamos mucho cuidado de quién estamos o cómo lo estamos representando, porque de ahí llega la gente que está molesta con Dios, que está enojada con Dios, que está y tiene un Dios que no es. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido buenos en representarlo. Al final de cuentas, Dios agarra el arca y los filisteos se roban el arca, vienen unas plagas y entonces al final de cuentas el pueblo filisteo dice, no queremos esa arca porque está en contra de nosotros. Al final de cuentas, el pueblo de Israel recupera el arca no por su líder, por su liderazgo militar, o porque fueron obedientes a Dios, o porque escogieron la voz de Dios, o porque entendieron la voz de Dios, sino porque Dios dijo, no, aquí yo voy a tener que resolver el asunto a mi forma. Y entonces Dios envió plagas a los pueblos y entonces lo mandaban de pueblo en pueblo y no, cada vez que llegaba el arca llegaban tumores y entonces no, mejor tenga, se la devolvemos porque solo maldiciones han venido aquí. Entonces Dios recuperó su arca, el pueblo no perdió el arca, pero no fue porque el pueblo era obediente o porque el pueblo era justo o merecía tener el arca. Lo que sí logró Dios es quitar de su mandato a este par o a este trío de malos representantes de Dios. Entonces, al final de cuentas, la voluntad de Dios era, dejemos aquí el camino para que Samuel se levante como el líder religioso que necesitamos que sea. Al final de cuentas, Elí murió por gordo. No sé si vieron ese detalle. Elí le dan la noticia de que sus hijos mueren, entonces cae para atrás y se desnuca, pero por su gordura. De claro, pasaba comiendo chicharrones, ¿verdad? Bueno, chicharrones no porque eran de cerdo, pero pasaba comiendo grasa de res. Y eso es lo que le encantaba, por eso era que estaba y se la quitaban ahí a la gente que llegaba ahí. Pero entonces por gordo es que se muere Elí. Y entonces Dios, ¿qué es lo que quería hacer? Quitar a esa gente y que se levantara Samuel ya como el líder religioso que él quería levantar. Entonces, el punto de este pasaje entre los filisteos e Israel es que Dios no es un trofeo de Israel. Dios, otra vez, lo que estaba leyendo, lo que estaba diciendo en la oración de Ana, se opone al orgulloso y tiene que permanecer en la humildad de Dios y permanecer en el deseo y en buscar la presencia de Dios. Ese es el punto que de este pasaje de los filisteos que tiene totalmente relación con la oración de Ana. Y vamos a ir durante este estudio de Samuel yendo a la oración de Ana, porque esa es la que nos da la estructura de todo el primer y segundo libro de Samuel. ¿Ok? Entonces, la presencia de Dios y nosotros como administradores de las cosas de Dios aquí en la tierra, tenemos que tener cuidado para mostrar a ese Dios verdadero y a ese Dios que en ese tiempo tenía un carácter y tenía una relación con su pueblo y que nosotros podemos ver igual. Nosotros tenemos que mostrar a ese Dios que la gente no conoce, ¿verdad? A veces cuando creemos que Dios, perdón aquí porque sí, ya está como media peleando. Cuando buscamos la presencia de Dios, vemos todas las situaciones y todas las cosas que la gente necesita de Dios y nosotros tenemos que tener muy claro quién es Dios para saber mostrarlo y presentarlo tal cual es, ¿verdad? Para no mostrar un Dios diferente, ¿ok? Y aquí, 1 Samuel 2:25, don Álvaro, si quieren nos lo lee. Está bien. 1 Samuel 2:25. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar
por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarle la vida. Eso fue antes del pasaje final que leímos donde ya Dios les quita la vida. Pero es muy interesante porque, ok, si alguien peca contra Dios, entonces van y se ponen perdón, si alguien peca contra otra persona, entonces Dios media y contra esa persona que es el culpable. Pero si alguien peca contra Dios, los representantes de Dios, Dios queda totalmente desprotegido. Y entonces Dios empieza a aparecer como un Dios malo, como un Dios castigador, como un Dios. Y cuando uno ve la gente que no conoce a Dios y habla sobre un Dios malo, castigador, que permite las cosas malas, que castiga, que va en contra de los intereses de las personas, que es un Dios machista, y entonces empieza a ver un montón de cosas y uno dice, ¿por qué es que esa gente tiene esas ideas de Dios? ¿Por qué? Porque los representantes de Dios hemos hecho las cosas mal. Y entonces aquí dice, pero alguien pega contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Hay que quitarle la vida. Eso fue lo que dijo Dios o había tomado la decisión ya Dios con los hijos de Elí. Entonces, como conclusión de esta primera parte del estudio, dice, la fe mueve montañas, pero la fe en un Dios que desea tener una relación verdadera y cercana con nosotros. Ellos pudieron haber ganado esa pelea contra los filisteos y hubieran buscado la presencia del Dios verdadero, no un amuleto, perdón. El buscar primeramente el reino de Dios es la parte más importante en nuestra relación con Dios. Buscar su justicia es hacer su voluntad en nuestra vida. Es así y solo así cuando podemos encontrarnos con las añadiduras. Ellos querían ganar la batalla, pero buscaron no la presencia de Dios, no la justicia de Dios, sino el amuleto de Dios. Y no lograron encontrar las añadiduras. Si usted busca las añadiduras a través del camino fácil, se va a encontrar siempre con la derrota y con la muerte. Buscar a Dios es buscarlo todos los días y regularmente. No dejemos de leer su palabra y hacer su voluntad. Solo así podemos encontrarnos con el Dios de nuestras bendiciones. Esta es la primera parte, como la introducción del libro de Samuel. Como les dije, la oración de Ana es una oración que nos va a acompañar durante todo el estudio y vamos a ver ya la próxima semana. Vamos a ver ya lo que son los reyes, ¿verdad? Primero vamos a empezar con Saúl y vamos a hacer un estudio sobre el rey Saúl y después vamos a terminar con el rey David. Toda esta parte en lo que es este primer libro de Samuel. Y eso es lo que tengo para ustedes esta semana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Todo bien. Bueno, listo.